¿Cómo están ustedes? Abrimos nuevamente el portón de esta fábrica que es el campo, la industria verde. Hoy estaremos con Fernán Fernández de la firma CENI charlando sobre la complicada situación de los mercados en relación con los costos de producción en Argentina. Vamos a hacer una comparación con lo que está ocurriendo en Brasil, sobre todo pensando en que las noticias que llegan hablan de que Brasil va a incrementar su superficie agrícola este año, mientras en Argentina pareciera que estamos un poco de brazos caídos frente al panorama tan complicado desde el punto de vista económico en el marco de este proceso electoral. Vamos a conversar también con Jorge Solís, que es el gerente general de ADAMA, una de las compañías fuertes en el mundo de los agroquímicos. Charlaremos con él sobre cómo está viendo ADAMA el problema de la tolerancia a glifosato, de malezas que van apareciendo, complicando el panorama tecnológico de la agricultura argentina. Conversaremos también, porque hemos ido al Congreso de CAENA con Claudio Cabral y otros técnicos como Alejandro Castillo y Antonio Yuyú da Silva, sobre la utilización de taninos, una novedad en el mundo de la nutrición animal. Queremos saber qué novedades tienen, qué es lo que está ocurriendo en el mundo científico respecto a la irrupción de estos productos naturales que están jugando muy fuerte en el panorama de la nutrición. Y como siempre conversaremos con Jorge Castro respecto a las perspectivas agrícolas globales de cara al crecimiento de la demanda mundial. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición del campo, la industria verde. Ya empezamos. Todos sabemos lo que está ocurriendo con los mercados, los precios han bajado, siguieron bajando, ahora están en una especie de plató, pero el tema es en este momento empezar a debatir acerca de cómo repercute eso en el plano local, qué es lo que se está percibiendo, qué es lo que está ocurriendo. Y qué es lo que puede pasar. Por eso hemos convocado a Fernán Fernández de la firma CENI para charlar sobre esto, un poco a partir de una comparación que te escuchamos respecto a cómo ha impactado esto en Brasil y cómo impacta en la Argentina y cuál es la respuesta que está dando Brasil y cuál es la que no estamos dando nosotros. Bien, varias cosas. Sobre lo primero que dijo, en términos, vale recordar, breve resumen desde el 12 de agosto, aquel informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el informe mensual de agosto. Me interesa remarcarle a quien nos escuche que se esperaba un USDA alcista y el precio se desplomó. O sea, muchas veces se dice esa frase, no importa el dato, sino la reacción del mercado ante él. Sí. Bueno, eso fue una muestra más. Por eso digo, cuando hay precio en el mercado que me permite obtener determinada rentabilidad, tomarlo y no quedarnos esperando a ver qué me dicen los analistas. Una vez más, el aprendizaje. Había Exactamente. Había una lucecita, pero que se podía poner roja. Digamos. Exactamente. Había que aprovechar en el verde. Total. Incluso los estimadores más avesados que viven en Chicago salían para cualquier lado. Sí, porque se esperaba una cosa y salió exactamente lo contrario. Planteado eso, seguimos en un escenario, nos guste o no, los números del USDA, que es la referencia mundial que mira el mundo, sobrados en términos de stocks de soja y de maíz. Listo, eso es dato y empezamos a acercarnos a la cosecha de Estados Unidos. Respecto a lo que usted decía de Brasil y Argentina y las situaciones que tenemos en el negocio agrícola. En Brasil, por motivos que quizás no vienen al análisis de hoy, se ha generado una fuertísima devaluación del real frente al dólar. Hace exactamente un año hablamos de un real de un dólar de 2 reales con 30, hoy estamos en 3,60. En términos agrícolas, en términos de relación de precios, eso, más allá de lo que le sucede al resto del país, al productor agrícola lo ha beneficiado muy fuertemente. ¿Por qué? Compensó la caída del precio internacional. Definitivamente. Sobre todo porque no tuvieron inflación. Ese es el punto. En el último año, en Argentina, tanto en pesos como en dólares, la soja de la posición cosecha se cayó entre un 12 y un 20%. En Brasil cayó la soja en dólares, pero en reales subió.
¿Por qué? Porque el real se devaluó más que la caída del precio de la soja en dólares. Claro. ¿Y eso qué le genera al productor agrícola brasileño? Que independientemente de lo que pase en Chicago, él recibe más reales por tonelada de soja que el año pasado. Eso explica... Y vale adicionar, perdón, sí, Héctor, sí, que los insumos en dólares han bajado. En resumen, la cuenta que un poco saqué en un informecito que hice esta semana es: ¿cuántos kilos de soja necesito yo para comprar un insumo? Ejemplo, gasoil. En Argentina hoy necesito 3 veces los kilos de soja para comprar un litro de gasoil que en Brasil. En definitiva, nuestras empresas son máquinas que producen producto que luego compran insumos, y es una rueda que no termina nunca. Ese es un poco el resumen de la situación del negocio agrícola en Argentina. Y esto es lo que está explicando que Brasil este año, a pesar de la caída del precio internacional, esté pronosticando un aumento de la superficie de soja de un 3%. Lamentablemente, en términos de precio del mundo, de contexto esperable, sí, esa no es una buena noticia, pero es el dato. Se espera que Brasil tenga un pequeño crecimiento adicional en el área de soja. Sin detrimento de otros cultivos. En la Argentina por ahí mantenemos o incluso incrementamos el área de soja porque todo lo demás se desparrama. Sin duda, sin duda. Caída adicional tuvimos de trigo, sí, se espera una caída más importante aún de maíz, sí, y podría crecer un poquito soja también. Lo que se ve es que, digamos, si alguien razonara con la cabeza un poco más fría, diría que este es un año para darle un poquito al maíz, porque prácticamente todos los políticos contendientes en la batalla electoral están diciendo que van a reducir o eliminar las retenciones del maíz, o por lo menos las restricciones a la exportación. Eso es lo que se espera, aún en el caso de que gane Scioli, porque tiene a su Topo Rodríguez diciendo que algo hay que hacer. Totalmente, y separaría el análisis un poquito en dos. Desde la apuesta que muchas veces los empresarios hacemos o hacen en el campo, sin duda hay muchos que, siguiendo aquella premisa de comprar cuando todos venden y vender cuando todos compran, entonces yo este año voy a sembrar maíz temprano. No son muchos, pero hay algunos empresarios agrícolas con mente fría que lo están pensando de esa manera. Y le agregamos el factor de posible mejora en la política exterior en términos de maíz y de trigo, sea cual sea el candidato que gane. La otra cara de la moneda es la inversión por hectárea que me requiere hacer un maíz, que es, en números redondos, el doble que hacer una soja. Sí, sí. Entonces, ahí estamos sopesando la liquidez con la apuesta a lo que venga mejor. Y las ganas de invertir o la frialdad de pecho frente a una situación de cascoteo bastante grande. Exactamente, exactamente. Ese es el panorama que vamos a tener. Todos saben que cuando suma el nuevo gobierno, aun cuando haya continuidad o se proclame la continuidad, va a haber que ajustar el tipo de cambio, algo va a haber que hacer, y eso va a repercutir en el sector. Sin duda, lo último, como siempre planteo, cuando se habla de devaluar sí, devaluar no, hoy ya está devaluado el peso argentino en términos de cuántos dólares se pagan por ese peso en la realidad, ¿está? Y se sigue emitiendo y emitiendo y emitiendo, con lo cual la cuenta pesos dividido reservas brutas ya da un valor cercano a aquel dólar informal, ilegal, etcétera, etcétera. ¿Cuál será el valor del dólar? Francamente no lo sé, creo que no lo sabe nadie, pero esa devaluación ya se está dando en la práctica. Gracias, Rulo Fernández, por un placer, acompañarnos hoy. Así que siempre tratando de poner un poquito de paños fríos y de claridad respecto a lo que está pasando, sin ocultar lo crítico de la situación. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora entrando en un tema muy álgido en este momento. En el Congreso de APRESID tuvimos la oportunidad de conversar largamente con Jorge Solís, que es el titular, el gerente general, el CEO de ADAMA, de Argentina. Estaban con un stand, un tráiler muy lindo en la entrada del Congreso, y con Solís en persona ahí atendiendo las visitas. Así que bueno, no es el lugar donde poder hacer una buena entrevista. Venga al piso, aquí está, y vamos a conversar sobre qué es hoy ADAMA en el mundo, qué es en la Argentina. No, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme.
ADAMA es una de las compañías principales, digámoslo así, en lo que es protección de cultivos. Actualmente estamos catalogados entre la quinta y la sexta, y te voy a contar un poco más sobre algunas situaciones que nos están ayudando a adelantar más también en el posicionamiento en el ranking mundial, como por ejemplo algunas integraciones que estamos haciendo actualmente en China. Pero sí es una compañía que ha estado bastante tiempo aquí en la Argentina, nada más que estábamos con otro nombre, antes se llamaba Magan, que era parte de una corporación israelí, Makteshim Magan, y actualmente ADAMA, desde el año pasado. Se modificó el nombre y ahora son ADAMA. Y el origen, sí, recuerdo que era origen israelí y muy fuertes en distintas moléculas muy utilizadas en el mundo, pero donde ustedes sí tuvieron un posicionamiento, una vuelta de tuerca importante. Sí, señor. ¿Cómo están percibiendo la problemática de malezas, que creo que es un fenómeno global, pero que se ha generado, ha cobrado vida nueva a partir del uso masivo de tecnologías como la soja o el maíz RR? No, claro que sí. La parte de las malezas siempre ha sido uno de los temas más importantes en el manejo de un cultivo. La tecnología se pensó en algún momento que iba a generar muchísimas respuestas a los problemas. Sin embargo, si uno utiliza un solo tipo de tecnología, la biología cambia. Los contrarios también juegan, dicen. Exactamente. Y muta, las poblaciones se cambian y llega el momento en que algunas malezas llegan a ser más importantes que al final de cuentas también eran resistentes a la tecnología que estábamos usando. En este caso, por ejemplo, el glifosato. Claro. Entonces, a nivel global, no es una cuestión que solamente en Argentina lo estamos viendo. Yo creo que es algo que en todos los países en los que hay agricultura muy intensa, siempre hay plantas dañinas o arbences o malezas que van a competir con el cultivo y que generalmente también muestran algunas ventajas biológicas para competir. Precisamente la semana que viene va a haber un congreso muy importante acá en Buenos Aires, donde se va a debatir sobre esta cuestión, ¿no? Organizado por la Asociación de Lucha contra las Malezas. Por supuesto, es un congreso en el que vamos a estar presentes, vamos a hacer presentación de algunos trabajos que tenemos. Y la verdad sí, para la compañía nuestra, entender cuáles son las complejidades del agro es muy importante, sobre todo el tema de las malezas, que es una de las complicaciones más grandes que tiene ahorita la Argentina, y por eso estamos apoyando todo este tipo de iniciativas. ¿De qué origen es usted, Solís? De Costa Rica. ¿De Costa Rica? Sí. Y antes de venir a Argentina, ¿por dónde anduvo? Mira, estuve 5 años como gerente de desarrollo y de mercadeo para América Latina. Eso, para nosotros, para ADAMA, América Latina va desde México hasta el sur de la Argentina, todos esos países, exceptuando Brasil, que siempre se toma como un continente casi que aparte. Pero todo el resto de los países sí estuvimos trabajando fuerte. Y actualmente desde acá, desde esta operación, también hay una responsabilidad regional. Sí, para nosotros en ADAMA, Latinoamérica Sur, que es la base aquí en Buenos Aires, tiene responsabilidad sobre Paraguay, Uruguay y Bolivia, además de Argentina, por supuesto. Qué interesante. Y ahora esta irrupción en China, que bueno, es como llegar a jugar otro partido también, ¿no? Mira, China es uno de los 3 principales mercados de agroquímicos en el mundo. Nosotros anteriormente como Makteshim Magan, la empresa israelí que te decía, teníamos una presencia muy reducida en China, casi que te diría que nula. Actualmente, con toda la integración que hemos tenido a través de ChemChina y con las adquisiciones y integración con otro tipo de compañías chinas, vamos a ser uno de los jugadores más importantes en ese mercado. Y creemos que vamos a poder utilizar esa fortaleza también para entrar con más fuerza todavía en otros mercados a nivel global. Volvamos a la cuestión de la tolerancia de las malezas resistentes y demás. En Estados Unidos, donde creo que tienen el mismo problema que nosotros, porque allá rotan maíz soja, pero utilizando los mismos eventos, digamos, es el maíz RR, soja RR, con todas las variantes, puede ser RRBT intacta y todo, pero seguimos con la misma molécula y la misma tolerancia. Allá ya tienen 150
malezas resistentes. En Argentina creo que se han identificado 25 o 30. Sí. Pero podemos prever que si en Estados Unidos tienen 150, acá poquito a poco vamos a ir incrementando el problema. Claro que sí, es una cuestión biológica. O sea, siempre que vamos a ponerle cierta presión al sistema, de alguna manera se va a acomodar el ecosistema y alguna maleza va a salir. Y tal vez para hacer una diferenciación con Estados Unidos, y que hace el caso de Argentina más interesante y más complicado, pongámoslo así, es que en los Estados Unidos la gran mayoría de las malezas resistentes a glifosato son latifoliadas. Sí. Acá también, pero hay una proporción interesante o importante también de malezas gramíneas. Para lo cual la complicación es mayor. Es una complicación mayor porque el tipo de eventos biotecnológicos que están por salir aquí en Argentina y que salieron también en los Estados Unidos se enfocan más en control de latifoliadas. ¿Qué pasa con las gramíneas? Claro. Y el otro tema es que tampoco hay muchas moléculas nuevas, digamos, no hay herbicidas. No, en realidad ese es un tema muy importante, porque más de 25 años que no ha salido un nuevo modo de acción. Claro. Modo de acción, han salido moléculas nuevas, pero modos de acción totalmente novedosos, diferenciados en la rama nuestra de los agroquímicos, en herbicidas, llevamos muchísimo tiempo que no salen. Claro, y no se ve, digamos, lo que no hay en el pipeline va a tardar mucho tiempo en llegar, porque si todavía no se hizo... Sí, eso... Así que estamos frente a un problema que, digamos, nos obliga a tomar el toro por las astas. Sí, pero es un problema que también se manejó en el pasado con bastante éxito, cuando uno conocía cómo era que se manejaban todos los diferentes herbicidas. Antes la gente utilizaba mezclas de herbicidas o empezaba a rotar muchas... Perdimos toda esa cultura. Esa cultura en algún momento se perdió, pero estoy seguro que con el talento que tienen los agrónomos argentinos eso se va a retomar y la verdad que nosotros y muchas compañías en el agro estamos estudiando, estamos analizando y mostrando nuevas moléculas también, nuevas formas de mezclar los productos y usos para evitar también a futuro los problemas de resistencia. Es fundamental esa acción y creo que distintas compañías están apuntando más o menos en la misma dirección. Por ahí lo que falta es una organización más en conjunto y también resolver problemas institucionales, como por ejemplo la planificación de las rotaciones, porque creo que con nuestro sistema por ahí de alquileres anuales también hay presión a favor de que esto se vaya complicando, ¿no? Por supuesto, esto es una solución holística, el problema tiene que ser visto de esa manera. Nosotros estamos tratando de poner nuestro grano de arena en ese sentido. Tenemos una página web que se llama Maleza Cero. En realidad, más que una página donde tengamos un portafolio de herbicidas, donde mostrar cuáles son las dosis, es más un lugar donde se pueda dialogar, donde los productores, técnicos, agrónomos, todo el mundo pueda aportar y ver qué es lo que estamos aprendiendo en el manejo de las malezas. Entendemos que no tenemos una bala de plata, sabemos que no hay una única solución para todos los males, sabemos que cada campo es diferente. Eso ayuda a que los agrónomos puedan también mostrar cuáles son las herramientas que existen. La bala de plata es la cabeza de los técnicos, ¿no? Y la visión holística del problema. Sí, señor. No va a ser una molécula, un herbicida, sino el conocimiento. No, ya aprendimos eso. Ya aprendimos de que una sola cosa no es lo que va a resolver la vida a nadie, ni va a resolver tampoco el problema de las malezas. Es la conjunción de muchas herramientas lo que va a hacer que al final podamos resolver este problema, que estoy seguro que se va a resolver y que vamos a ser sostenibles también en el tiempo en la producción agrícola. Sí, porque lo peor que podría pasar, y felizmente no está pasando, es bueno, volver a prácticas del pasado como el laboreo de los suelos o el intento de control mecánico. Sí, por ahora eso es una situación que no se está dando, sin embargo uno nunca puede decir que no, que no se vaya a hacer en algún momento, en el futuro esperamos que no, que sea ya la última herramienta disponible. Hay bastante en el arsenal, por suerte. Muchísimas gracias, Solís, por acompañarnos en esta edición del Campo de la Industria Verde y nosotros enseguida continuamos.
Bueno, y tanto hablar al final de un tema que nos explotó en las manos acá en el Congreso de Cadena, como el de los taninos. Nos vinimos hasta el stand de Silva Group. Estamos con Claudio Cabral, quien ha sido un poco el responsable del desarrollo de esto. Y queríamos preguntarte, nos han hablado del impacto de esto en lecheras, Alejandro Castillo, después Yuyu da Silva con todo lo que es feedlot, producción de carne. ¿Qué más hay con esto de los taninos? Bueno, hay todo el otro mundo dentro de lo que es la producción pecuaria, que es el tema de los monogástricos. Nosotros hace ya también muchos años que paralelamente al desarrollo que estamos haciendo en rumiantes, estamos haciendo un desarrollo muy importante con lo que es el tema de monogástricos. Vos sabés que todo lo que es la tendencia que se viene en el mundo es a bajar el uso de antibióticos y sobre todo al no uso de antibióticos promotores de crecimiento. Ya en Europa desde enero del 2006 está prohibido su uso y algunos otros países se han ido agregando y más tarde o más temprano digamos en todos lados se va a eliminar el uso de promotores y bueno, entonces los taninos se presentan como una alternativa técnicamente muy válida y muy sólida para el reemplazo de eso. La compañía tiene todas las fuentes de taninos comercialmente extractables, es decir, lo que son los condensados hidrolizables. Entonces se puede hacer mix muy interesante de diferentes fuentes con una potencia muy grande para todo lo que es salud intestinal. Estos taninos originalmente con esta empresa, digamos, ¿había alguna producción local, algo de producción? Sí, claro. La empresa en la Argentina produce desde hace muchísimos años, está presente en la Argentina desde hace más de 70 años, produciendo taninos a partir del quebracho. ¿Con qué destino? El destino principal y que ha sido por siempre y lo sigue siendo es la curtiduría. Pero después se fueron agregando otras industrias como la industria vitivinícola, industrias raras de pensar como la minería, como la industria petrolera, como la industria del cartón, que usan diferentes tipos de tanino o taninos con algunos otros procesos industriales diversos. En el caso de la nutrición animal se usa el producto tal cual está, sin ningún tipo de agregado, sin ningún tipo de nada que sea de síntesis química, es solamente un extracto obtenido en condiciones de temperatura y presión. Hay estudios avanzados en todo lo que es rumiantes. Nos comentabas que hay una gran perspectiva en monogástricos, pero ¿hay trabajo científico, hay utilización práctica? Sí, ya comercialmente están los productos registrados desde hace 8 años y se está vendiendo. Nuestro partner, así como la gente de Knowet, es nuestro partner en la parte de rumiantes, en la parte de monogástricos venimos haciendo un trabajo de muchos años y muy fuerte con la gente de Cladán. Hay mucho trabajo publicado, tenemos nosotros convenios con INTA, hay en los congresos mundiales de clostridiosis desde el año 2009 a esta parte se han publicado y se han presentado trabajos del control de Clostridium perfringens, productor de la enteritis necrótica, que es la enfermedad que aparece en los animales confinados. Hay trabajos hechos de nuestros productos para el control de la enteritis necrótica, enfermedad que aparece, como te decía, en animales confinados y sobre todo cuando los empiezan a hacerse resistentes, que lo hay la resistencia y muy grande, a la acción de los antibióticos promotores de crecimiento. ¿Eso es en aves y cerdos? Eso es en aves y cerdos, exactamente. Muy interesante, gracias por estos comentarios y la verdad que sorprende ver el avance de algo en lo que particularmente hace 5 o 6 años cuando oí hablar decía, ¿pasará algo con esto? Bueno, está pasando. Está pasando, te agradecemos mucho el apoyo.
Y en el encuentro de cadena nos encontramos nada menos que con Alejandro Castillo, el Flaco Castillo. No sé por qué te dicen Castillo. Parte del fenotipo. Siempre necesito un alargador para el micrófono cada vez que te entrevisto desde hace años. Bueno, vos estás en Estados Unidos desde hace tiempo y has estado desarrollando algunas de las novedades fuertes en materia nutricional, de nutrición de bovinos y de lecheras. Contanos qué está pasando, qué es lo que estás haciendo. Bueno, justamente vine a esta reunión, que no estaba previsto que venga Héctor, porque el mes pasado en el Congreso de Lechería de los Estados Unidos, que fue en Orlando, Florida, la Universidad de Wisconsin presentó los últimos resultados que tenemos sobre las investigaciones que estamos haciendo sobre taninos. Y bueno, los resultados fueron muy buenos. Le mandé los datos a la gente con la cual estoy trabajando en esta empresa en Argentina. Y el viernes me llamaron por teléfono, me dijeron el sábado te mandamos el pasaje y venite a cadena porque queremos que estés con nosotros acá para comentar justamente estos buenos resultados que hemos obtenido. ¿En qué consisten esos resultados? ¿Cuál fue el ensayo, digamos? Básicamente hicimos varios ensayos en Wisconsin y todos nos dieron tendencias y valores y resultados similares, ¿no? Pero el último ensayo, que lo planeamos de una manera diferente, donde las vacas permanecieron mucho más tiempo en cada tratamiento para que expresen justamente los resultados que estábamos viendo en ensayos más cortos que habíamos hecho antes. El efecto más importante de los taninos es mejorar la eficiencia de utilización de las proteínas y el nitrógeno en general. Hay dos resultados muy importantes, Héctor. Uno es el resultado productivo, que puede llegar a ser muy importante desde el punto de vista de la mayor eficiencia del proceso industrial de la leche, ya que aumenta la proteína de la leche. Vos sabés, Héctor, yo trabajé en nutrición en ganado lechero toda mi vida y una de las cosas más difíciles de mover en la leche es la proteína. El porcentaje de proteína en la composición de sodio. Exactamente. Bueno, los taninos se reconfirma algo que veníamos viendo a través de los distintos ensayos en los últimos años. Hemos logrado aumentar el porcentaje de proteína verdadera de la leche en 5%, en una dieta que te digo que fue matemáticamente elaborada desde el punto de vista del balance proteico, porque uno de los objetivos de los investigadores de Wisconsin es minimizar la excreción de nitrógeno desde el punto de vista del impacto ambiental que tiene el estiércol. O sea, ellos no estaban tan interesados en la mayor eficiencia productiva, sino más bien en la mayor eficiencia ambiental del uso de los taninos. Y logramos los dos resultados. Logramos mejorar el porcentaje de proteína, que está relacionado con la producción de queso, con la mayor eficiencia industrial. Logramos disminuir el contenido de nitrógeno no proteico de la leche, que está relacionado también con los periodos de maduración de los quesos de alta calidad o de alto valor económico. Y a su vez logramos reducir la excreción de nitrógeno. Fenomenal. Decime, habría que recordar que la chapa de los autos de Wisconsin dice Dairyland State, o sea, es el estado lechero. Exactamente. Bueno, el estado lechero es California. Ahora sí, California los pasó por arriba y vos tenés tu corazoncito puesto. Claro. Pero la Universidad de Wisconsin es muy famosa. Es cierto. Pero gracias a Dios estos resultados nos están dando otro ambiente de trabajo. A esto hay que sumarle ensayos que, bueno, ustedes saben que el aspecto ambiental en Estados Unidos es muy importante. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos hizo una serie de ensayos de investigación usando taninos también que han dado resultados extraordinarios, pero no dándoselo a las vacas vía oral, como lo estamos haciendo con la gente de Silva, sino aplicando los taninos directamente en el estiércol. Ajá. O sea, para directamente reducir los problemas de control ambiental. Exactamente. Y bueno, como tú viste en California, tenemos muchos problemas de olores. Yo siempre cuento la historia que cuando me fui a vivir allá, la llevaba a mis nenas más chiquitas a la escuela y siempre a la mañana se quejaban, decía, papá, qué olor a popó de vaca. Y yo siempre les decía, no te preocupes que ahí está mi sueldo en ese olor. Eso es guita. Bueno, y una de las cosas más interesantes que estamos viendo es que no solamente podemos reducir la cantidad de gases de efecto invernadero, pero estoy hablando de reducir en un 70%. Qué notable. Sino que también podemos reducir olores, porque estamos combinando los taninos con distintas sales
y estamos reduciendo significativamente los niveles de emisiones de anhídrido sulfuroso sería, ¿no? O sea, y no sobre la bosta, sino en la ingesta. Bueno, en la ingesta y en la bosta también, o sea, en las dos cosas. O sea que es algo, la verdad que estamos muy contentos con toda la inversión que ha hecho la empresa y el esfuerzo que se hizo en investigación, sobre todo en los Estados Unidos. Has mencionado la empresa varias veces, es una empresa de origen... ¿qué? Silva Team es una empresa de origen italiano, tiene 160 años, es líder mundial en taninos, y ahora con el advenimiento de los taninos artificiales, la empresa ha decidido diversificar, no ahora, ya hace casi 20 años, el mercado de estos taninos y hemos logrado excelentes resultados combinando pequeñas cantidades distintas de taninos a través de este nuevo producto que se llama Vipro. Muy interesante todo esto. Vamos a conversar con la gente de Grupo Silva, que creo que está acá también en la exposición, así que la verdad que un encuentro fantástico como siempre con vos y muy contento por el hecho de que estás siempre tan activo. Creí que ya estabas por retirarte, pero me parece que no es para vos. No, yo siempre también es un placer estar con ustedes y con la gente de mi país. Gracias, Alejandro. El Congreso de CAEN es un lugar de encuentros. Recién hablábamos con Alejandro, el Flaco Castillo, y nos sorprendía con estos trabajos sobre taninos. Y nos acordamos que quien estaba trabajando y experimentando con esto en la Argentina era Antonio López da Silva, Yuyu da Silva, gran feedlotero y un hombre de la industria de alimentos para el ganado. Así que te queríamos preguntar específicamente qué está pasando en la Argentina con esta cuestión de los taninos que está aquí en boca de todo el mundo. Sí, mirá, nosotros hace muchos años que estamos midiendo justamente el aporte que nos genera este tipo de aditivo vegetal, de origen vegetal, lo cual es muy importante porque nosotros en el año 2006 nos preocupamos muchísimo cuando Europa recomendaba a sus productores ganaderos no utilizar monensina en sus raciones. Entonces dijimos, bueno, todos los días nos van a sacar algún factor que nos mejora la eficiencia fundamentalmente de conversión en el ganado. Es decir, en el año 2004 nos prohibieron la utilización de los implantes. Sí, pasamos primero de los implantes, después nada menos que el rumensin o la monensina. Exacto, después dijimos con los implantes ya perdimos 12-15% de eficiencia y si bien el mundo demostró que los implantes no generan ningún residuo que pueda afectar la salud humana. Perdieron el panel los europeos. Exactamente, los europeos tuvieron que resarcir generando la cuota 481 famosa a los americanos y de la cual hoy formamos parte. Después se empezó a hablar justamente, después de no poder usar implantes, se empezó a hablar de la monensina, del rumensin de Nanco y dijimos, uy, 8 o 10% menos de eficiencia otra vez. Entonces, explorando distintas alternativas para asegurar la eficiencia de conversión, para cuidar la salud del rumen y no correr riesgo con acidosis, fuimos haciendo muchísimas pruebas con probióticos, con enzimas, con un montón de aditivos, hasta que nos encontramos con el grupo de trabajo técnico de Silva Team y nos dijeron, hacemos un trabajo en conjunto con la utilización de taninos que nos dio excelentes resultados en Europa. Dijimos, epa, bueno, sí, trabajemos. Y hicimos un trabajo en conjunto, Silva Team, el establecimiento que formo parte y dirijo, que es Don Corral, la empresa de nutrición que también soy parte, que es Knowet, y la Universidad de Lomas de Zamora. Hicimos un trabajo de investigación y gratamente nos encontramos con una eficiencia de conversión que mejoraba en niveles de la monensina. O sea que está en este caso cumpliendo un rol de, digamos, la monensina trabajaba como un selector de bacterias en el rumen. Muy bien, te acordás. Tenés el manual ahí presente. Tal cual, justamente la monensina, su origen es antibiótico y lo que hace es eliminar bacterias que no son benéficas para la mejora del aprovechamiento energético y justamente el tanino funciona por otro proceso metabólico en el cual colabora con el bypaseo de proteínas de fuente de origen nitrogenado. Las hace insolubles en el rumen. Exactamente, se aprovechan a nivel intestinal y lo que descubrimos es que también hay un sinergismo, o sea, también pueden convivir generando un beneficio, una mejora en el costo de producción, o sea, bajando costo de producción,
mejorando la calidad de la carne, porque el tanino a su vez vimos que tiene una actividad antioxidante, porque nuestros clientes en la hotelería nos empezaron a decir, nos llama la atención cómo la carne dura con un estado natural más días en la góndola a diferencia de otras, y justamente por este aporte que hace el tanino. Efecto antioxidante. Exactamente, que lo fuimos descubriendo. ¿Y vos lo estás utilizando en Don Corral? Nosotros lo utilizamos en Don Corral, en los 3 establecimientos, y a su vez en gran parte de los establecimientos que asesoramos y que asistimos con Nowet también lo están utilizando, porque hicimos mediciones, vieron la mejora de eficiencia de conversión. ¿Nowet qué hace? Nowet es una empresa que originé yo solo en la década del 90, Nowet era yo. Lo que pasa es que tenía muchos trabajos desarrollados en el norte argentino, varios de esos en Chaco, y no sabía qué nombre ponerme a mí como empresa. Y un día, esperando que me atendieran en un supermercado, veo un libro que decía mitología argentina. Entonces abrí ese libro y veo la palabra Nowet. Entonces leo que era Nowet. Nowet era un dios Toba, que era un dios protector de los grandes animales y su alimentación. Cerré ese libro, obviamente lo compré, y a partir de ahí quedó el nombre Nowet. Hoy somos 10 profesionales conformando esta empresa y asistiendo a nutrición animal en todo el país. Protegiendo los animales. Protegiendo los animales y tratando de hacerle ganar plata a los ganaderos, a quienes acompañamos en el proceso productivo. Fantástico. Muchísimas gracias por este tiempo, por contarnos lo que estás haciendo y lo que está pasando con esta cuestión de los taninos. Todo un descubrimiento. Yo diría, no es una tecnología argentina, pero me da la impresión que desde acá es donde se está impulsando esto fuerte y a nivel global, por lo que hablábamos con Alejandro Castillo. Sí, y transmitirle a nuestros colegas que se animen a hacer trabajos, a medir. Hoy tenemos grandes mediciones en California, justamente donde está el Flaco Castillo, Richard Cyr investigando porque está sorprendido de algunos resultados que están apareciendo por los taninos, trabajos en producción lechera en la Universidad de Wisconsin, en Sinaloa, en México. Es decir, esto no es porque algunos relacionaban Silvatin con Da Silva, ¿no? Que sería muy bueno que sea de Da Silva, pero es una empresa italiana, de origen italiano, que está por todo el planeta llevando sus taninos para varios fines, y que se animen nuestros colegas a probarlo y a medirlo, que se van a llevar una sorpresa. Realmente nosotros estamos gratamente sorprendidos. Buscaremos a alguien de Silvatin para que nos redondee un poco estos conceptos. Gracias, Yuyu. Un gusto. Y después de estas entrevistas que hicimos en el Congreso de Cadena, volvemos a los estudios del campo de la industria verde para conversar, como lo hacemos habitualmente, con Jorge Castro. Bueno, y Jorge, ¿tenés noticias frescas de lo que acontece en Estados Unidos en el tema del gran debate sobre el destino de los alimentos? Héctor, lo hemos planteado muchas veces, vos lo has planteado desde siempre en realidad, que en el sentido de que la producción agrícola norteamericana es la más avanzada tecnológicamente del mundo. Y por lo tanto lo que sucede es que las tendencias que ahí se desarrollan adelantan las tendencias mundiales de la producción agrícola. Es así. Después a lo mejor en otros lugares hasta se potencia, como la Argentina con la siembra directa, pero se originó allá. Eso es. Entonces, las dos fuentes fundamentales de la información sobre lo que sucede en el agro norteamericano en términos de tendencia, una, por cierto, es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA. El otro es la Reserva Federal de Kansas, una de las 12 reservas, el Banco Central de Estados Unidos, que es dividido en 12 bancos regionales, uno de los cuales, el de Kansas, tiene a su cargo todo lo que se refiere a la producción agrícola estadounidense. Este Banco Federal, la Reserva Federal de Kansas, realiza todos los años, desde hace más de 20 años, un seminario internacional sobre las perspectivas del agro estadounidense en el contexto global. En este último seminario, el del año 2015, coloca el énfasis en lo siguiente. Acá hay una nueva situación en el mercado mundial de agroalimentos. Por el lado, ante todo, de la demanda, dice. En el sentido de que el mercado
mundial de agroalimentos se ha integrado y unificado completamente, se ha globalizado. Y tiene como compradores o consumidores a la totalidad de la población del planeta. Claro, no hay nadie afuera del mercado. No hay nadie afuera del mercado. Entonces, esta es una demanda en incesante crecimiento, que además, como abarca la totalidad de la población del planeta, es una población que va a aumentar en 2.000 millones de personas en los próximos 30 años. Claro. Sin que eso sea, por ejemplo, los grandes bolsones desnutridos del sudeste asiático o de países africanos. Hoy todos comen, digamos. Todos comen, hay todavía y en un nivel crecientemente mayor. Porque el impulso fundamental de este mercado global unificado, integrado completamente, es una nueva clase media global, ante todo en los países emergentes, pero también en los países avanzados, que tiene gustos y preocupaciones similares en el mundo entero. Pero digamos, algunos que antes vivían en la marginalidad y dependían de la ayuda alimenticia. Eso digamos. Eso tiende a ser sustituido por, digamos, mecanismos de mercado que permiten el acceso. El mercado. Ahora, en este mercado de nuevo tipo, la competencia es cada vez mayor. Y el número de productores se reduce. Aumenta la producción, disminuye el número de productores. Un dato muy interesante que señala este informe de la Reserva Federal de Kansas es que el 10% de los productores agrícolas norteamericanos producen más de 80% de la producción estadounidense de productos agrícolas en términos de valor. Sí, lo cual además es una responsabilidad, porque son cada vez menos los que tienen que alimentar más gente. Más gente, más gente. Ahora, lo que aparece en este sentido es que en este mercado de nuevo tipo, global, integrado, donde la población del mundo son los consumidores finales, en este mercado de nuevo tipo, los argumentos tradicionales de venta, que son la calidad y el precio de los productos, ya no son suficientes. Hay que acompañarle argumentos adicionales de venta, referidos al problema farmacéutico de salud, el problema de preocupación en el mundo entero y especialmente en Estados Unidos por la epidemia de obesidad, que tiene significados directamente vinculados a la producción agrícola en lo que se refiere al sistemas específicos de nutrición. Luego aparece el problema climático en el sentido de qué manera afecta la producción agrícola a las condiciones del cambio climático, calentamiento de la atmósfera. En tercer lugar, aparece el problema de en qué manera la producción agrícola combate la destrucción del ambiente en lo que se refiere sobre todo a la creación de puestos de trabajo. Si es que va a haber o no aumento de la desocupación como consecuencia de la producción agrícola que utiliza cada vez menos fuerza de trabajo. Notable estas nuevas tendencias que empiezan a aparecer en el gran debate. Eso es. Entonces, lo que anteriormente se denominaba responsabilidad social del empresario, en realidad se internaliza ahora y se convierte en un argumento de valor, en un integrante del valor de la producción agrícola mundial. A tener muy en cuenta este nuevo paradigma. Muchas gracias, Jorge. Vamos a instalar este tema y a seguir debatiéndolo. Y enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Reflexión final de esta edición del campo de la industria verde. Las inundaciones no pasan, pasa la noticia. Las noticias es como que se agotan, se cansan y pasamos a otros temas, sobre todo en la Argentina. Es una particularidad lo rápido, digamos, que hacen pico y luego nos olvidamos. Y es dramático porque nos olvidamos a pesar de que el agua sigue en su embate, en su carrera loca hacia los bajos, hacia el mar finalmente. Y esto nos lleva a pensar en que por ahí lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho es casi lo mismo. Buscamos, sobre todo en un año electoral, a quién echarle la culpa. Muchas veces encontramos, hay muchos blancos susceptibles, blancos fáciles, pero bueno, el problema pasa como noticia, se instala en la política y no se resuelve. Es el momento de tomar el toro por las astas. Entonces yo digo,
por ahí la solución no era la que se hubiera logrado haciendo los canales que se pensaba que podían resolver un poco la situación, porque partíamos de una concepción de hace 30 años, donde la tecnología no había llegado a los niveles de disponibilidad con la que hoy contamos, no existía la biotecnología, no sabíamos de nutrición de cultivos, no teníamos los híbridos simples de maíz, no teníamos ni siquiera un desarrollo de sojas de grupo 4, digamos, o grupos más cortos incluso. En realidad sabíamos muy poco respecto a lo que sabemos hoy. Entonces, mantener un humedal, como le gusta llamarlo a algunos ambientalistas, que es mantener en bajo nivel de productividad un campo de pastoreo en la cuenca del Salado o en las bocas submeridionales, pasa a ser algo anacrónico y absolutamente incompatible con las necesidades del país. Se habla mucho de valor agregado en origen. Nada agrega más valor que la producción básica, porque valor agregado es la relación insumo-producto. Con la nueva tecnología que ha irrumpido en la agricultura y luego la posibilidad, también fruto de la inteligencia y la razón, de convertir esos recursos agrícolas en producción ganadera, hoy tenemos que repensar lo que son estos humedales y ver de qué manera ponerlos realmente en producción. Eso es valor agregado en origen. Es agregar más tierra para hacer lo que sabemos hacer. Entonces, no puedo dejar de reflexionar en torno a lo que ha sido la ingeniería que convirtió a Holanda en un vergel. Allí donde hace 600, 700 años el embate del mar barría ciudades como Ámsterdam, finalmente se resolvió con ingeniería y grandes obras. Se está por inaugurar la ampliación del Canal de Panamá, son 70 kilómetros que se han cavado en la montaña para que entren ahora barcos que pueden transportar 300, 400 mil toneladas. En Holanda se producen tulipanes y los mejores quesos del mundo por debajo del nivel del mar. Y el agua se saca con molinos, que antes eran molinos eólicos, los de hace 800 años, que hoy son patrimonio de la humanidad, y hoy se sacan con molinos eólicos. En la Argentina tenemos viento, tenemos energía, tenemos bioenergía, tenemos todas las herramientas como para poder contar con la energía que hace falta para mover el agua. Lo que necesitamos es pensar en grande, y pensar en grande significa grandes obras que hoy son absolutamente factibles y además necesarias. Terminemos de una vez con las inundaciones, pensando en que esto nos puede llevar 5, 10, 20 años. Bueno, como dicen los chinos, un camino de 1000 millas se inicia con el primer paso. El primer paso es ahora. Hasta la semana que viene.